Oye, país, buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, qué bueno que me acompañan, como cada noche aquí por Color Visión. Sí, lluvias, muchas lluvias desde tempranas horas de la mañana en la capital y varias provincias, varias zonas del país, a consecuencia de una onda tropical que nos afecta y de perturbaciones atmosféricas que van a continuar a lo largo de esta semana, según las informaciones que ha emitido el Departamento de Meteorología y el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, ha señalado algunas provincias en alerta verde, por lo que deben tener precauciones ante crecidas de ríos, desbordes, sobre puentes, daños a las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son unos días, estamos en pleno verano, pero estamos afectados de esta situación. Fíjense, en Estados Unidos, en la costa este y más hacia el noreste, hacia arriba, de Washington hacia arriba, ha estado lloviendo intensamente durante todo el fin de semana pasado y esto provocó incluso la suspensión de muchos vuelos. Miren el nivel de lluvias tormentosas con vientos que ha estado afectando toda esa parte de la costa este de los Estados Unidos y que ha provocado la suspensión de decenas de vuelos el sábado, el domingo y todavía este lunes. Se van restableciendo las situaciones, pero hay situaciones de malos tiempos en toda esta zona de la región del Caribe y nosotros estamos padeciendo aquí un poquito más en el Caribe, en el centro del Caribe, por así decirlo, estamos padeciendo de estas situaciones. Felicitar al Banco de Reservas es felicitar al país, porque el Banco de Reservas es el banco que el Estado Dominicano es el mayor accionista de este banco, se le llama el Banco del Estado, es el banco más grande, también opera de una manera no solamente con las cuentas del gobierno y no solamente el gobierno rige sus políticas, sino también que trabaja en el sector privado, con la banca privada, con clientes privados, que son la gran fortaleza de su cartera. Bueno, pues el Banco de Reservas recibió un galardón como el banco de mayor rentabilidad en América Latina y el sexto en mayor rentabilidad y en mayor rentabilidad y el sexto en el nivel de activos, número uno en el nivel de activos de la zona y el sexto en ranking mundial, según la revista The Banker, que dio a conocer este ranking que incluye 100 bancos de todo el mundo. Que nosotros estemos, y sea el banco que representa incluso las cuentas del Estado Dominicano en un ranking de esta naturaleza, es como para celebrarlo, como para festejarlo no solamente a nivel de banca, sino a nivel de país, porque es un banco que representa República Dominicana. El presidente Luis Abinader está agotando ya sus actividades plenas en la reunión conjunta de la CELAC, que es el Grupo de Desarrollo Económico de América Latina y del Caribe, junto con la Unión Europea. Hay una serie de reuniones que se realizan cada año, cada 2 años, y allí se analizan en bloque lo que ofrece, lo que busca Europa, lo que ofrece, lo que busca América Latina en el estado de las relaciones de bloque, de conjunto, relaciones bilaterales. El presidente, allí cita a todos los presidentes y jefes de Estado, de gobierno de la Unión Europea, 27 países, y la generalidad de los presidentes de América Latina. Temas centrales, como es lógico, la situación de crisis que sufre Europa por la guerra de Rusia contra Ucrania,
tiene unos efectos, además de la parte bélica de la guerra, tiene unos efectos en la economía. Los ha tenido en Europa, que se han proyectado y ha hecho impacto también en América Latina con el suministro de alimentos, de granos, de petróleo, de una gama de intercambio comercial. Pero allí está el presidente debe regresar el miércoles a República Dominicana según lo planeado. La reunión es lunes y martes en Bruselas y es una reunión importante, es una reunión trascendente y yo creo que hizo bien el presidente dominicano en estar presente. Milagros Ortiz Bosch, a sus 86 años, fue ingresada el sábado en una clínica privada cuando sufrió problemas de salud, principalmente radicados en una baja presión arterial. Fue llevada a la clínica, se hicieron pruebas y chequeos y decidieron tenerla en observación según el parte médico emitido este lunes y que posiblemente en las próximas 24 o 36 horas sea enviada de nuevo a su casa. Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República Dominicana, periodo 2000-2004, junto a Hipólito Mejía, también fue ministro o secretaria de Estado en ese momento todavía de Educación, ocupó la Secretaría de Educación y actualmente es, en el gobierno de Luis Abinader, es la directora del Departamento de Ética Gubernamental, la que se ocupa de tratar de trazar las pautas para que no hayan desbordes en el ejercicio de la administración pública, de todo tipo. Eso que le llaman a veces por ahí indelicadezas y todo esto. Esa es su posición. Allí está doña Milagros Ortiz Bosch recuperándose en una clínica privada y podría ser dada de alta en muy breve tiempo. Miren, uno de los temas centrales de discusión y de atención sigue siendo el de la Cámara de Cuentas. Para este martes está anunciado que será presentado el informe que evacuó, que firmó, que salió de la reunión de la comisión especial designada por la presidencia de la Cámara de Diputados para estudiar, analizar, investigar lo que estaba pasando en la Cámara de Cuentas. Porque esto venía de denuncias de una inactividad pasmosa de la Cámara de Cuentas porque no fluía nada de allí, porque hay una rivalidad, una disputa interna, principalmente entre los 5 miembros del Pleno. O sea, la cabeza está en disputa, unos contra otros, todos contra todos. Entonces, no hay forma ni de realizar las auditorías para lo que está determinado, ni que fluyan los informes, ni que fluyan los trabajos. Está prácticamente paralizado. Un organismo constitucional cuyo control está en manos del Congreso Nacional, que es quien los nombra y por tanto quien los fiscaliza, y el ordenamiento constitucional indica que la Cámara de Diputados es quien está encargado, debe estar encargada de hacer cualquier tipo de investigación sobre el comportamiento, sobre la actitud, sobre el ejercicio de los miembros de la Cámara de Cuentas y si se encuentran méritos para sancionar, para establecer algunas penalidades y hasta la destitución a través de un juicio político, hacerlo sometiéndolo al Senado de la República, que es quien al final tiene la voz cantante. No se ha avanzado en esto de que hay una disputa política por el control de la Cámara de Cuentas. De un lado, el PRM, que tiene mayoría en esa comisión especial, 11 contra 6 de la oposición, que tiene mayoría en el Pleno de la Cámara de Diputados con 98 curules versus 76 que tienen los dos principales partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que se han opuesto radicalmente al juicio político. Pese a que el PRM tiene esas mayorías, no tiene la cantidad de votos para poder emprender
un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas, como ese partido se ha planteado públicamente, incluso con la alta dirección del partido, lo ha hecho en conferencia de prensa, pero también de sus legisladores en el Congreso Nacional. Necesitaría 127 votos y apenas tiene 98. Le faltarían 29 votos para lograr las 2/3 partes, para que una votación de 2/3 partes sea la que dé paso a un juicio político. ¿Qué va a pasar en esa sesión? ¿Qué va a pasar en esa sesión de presentación de ese informe? Ya lo veremos. Se habla de que se están amarrando cabos, de que se están haciendo negociaciones, de que se podrían conseguir algunos votos de la oposición. Ya veremos. Ya veremos, eso no es tan sencillo, no es tan fácil. No es tan sencillo ni es tan fácil. Hay 16 votos más de opositores que andan sueltos, algunos 3 de ellos independientes, otros de Alianza País, de, ¿cómo se llama? Al País, del PQD hay uno, del PRD, del Partido Reformista, pero todos han hecho pronunciamientos, la generalidad de oposición al juicio político. Entonces, ¿qué va a pasar allí? No sabemos. Ahora, mientras ocurre el desenlace del futuro inmediato de los miembros de la Cámara de Cuentas puestos en cuestionamiento y que enfrentan la posibilidad de un juicio político, ese organismo constitucional está empantanado. Está prácticamente en el limbo. Está inactivo en lo que es el mandato constitucional y de ley que tienen de auscultar el ejercicio de los funcionarios públicos y los fondos que manejan, los procedimientos que se aplican en compras, en contrataciones, en nóminas, en una serie de operatividades que realizan los diferentes departamentos del gobierno del Estado Dominicano, y que es la obligación constitucional de la Cámara de Cuentas vigilarlos, investigarlos, auscultarlos, auditarlos, emitir consideraciones sobre esas operaciones y sobre esos manejos. Y eso está en el limbo. Eso está en el limbo. Fíjense que en el interín, el presidente de la República presentó una orden a la Contraloría General de la República para que hiciera algunas auditorías. Se habla de 18 dependencias entre ministerios y direcciones, y se evacuaron algunas informaciones sobre esto y el presidente ordenó que se publicaran. Y lo que se ha hablado, lo que ha dicho, bueno, la Comisión de Ética dijo que habían indelicadezas y violaciones a los protocolos, pero que todo esto no constituía faltas graves, sino simplemente que se están corrigiendo. Y lo mismo hicieron cada una de esas dependencias en las cosas que salieron, diciendo, no, sí, pasó algunas cositas, esto, aquello, aquí, pero son cosas de procedimiento y se han corregido, se están en vías de corrección, minimizando el tema, pero hay algunas cosas ahí que son espantosas, que hablan de manejos de dinero que no se saben por dónde andan, de operaciones que se hicieron sin documentación, que son non santas, que no tienen explicación. Pero ya el propio gobierno, como hizo su auditoría a través de la Contraloría, lavó la cara y dice que esos son faltas de procedimientos, indelicadezas, tonterías que han sido ya enmendados y que ya eso se queda ahí. El gobierno aprovechó la coyuntura de la inacción de la Cámara de Cuentas y salvó la cara.
¿Cuáles van a ser las consecuencias finales de esto? No sabemos. Pero la verdad que esto hace un flaco servicio a la institucionalidad del país. La oposición dice que los PRMistas, el gobierno, el partido oficial, lo que quiere es destituir a los miembros de la Cámara de Cuentas para nombrar otra Cámara de Cuentas a su imagen y semejanza. El partido de gobierno le ha endilgado a la oposición que no quieren que esta Cámara de Cuentas siga operando, que hay que destituirlo, que ellos quieren que siga operando para que siga el limbo que hay en las auditorías sobre corrupción, que dice que no se han evacuado todas. Pero yo recuerdo cuando se hizo cuando se nombró esta Cámara de Cuentas, cómo surgieron inmediatamente todas las versiones de quién había traído a quién y quién había traído tal. Fulano de tal lo trajo el presidente de tal Cámara. Fulano de tal lo trajo, es del grupo del partido de gobierno. Fulano de tal obedece a fulano de tal del partido tal de oposición. De fulano de tal tiene vínculos con fulano, con Perencejo, que fue quien lo recomendó y lo impulsó. Cada uno vino con su pedigrí, como se diría. Entonces, yo no entiendo cómo, si está siendo controlada por el partido de gobierno, con el señor Yanel a la cabeza, la gente del PRM los quiere destituir porque están impidiendo que se evacúen las auditorías. Yo no entiendo cómo la gente de la oposición, que tienen personas allí, y de la sociedad civil, que tienen personas allí que propusieron y que llevaron la repartición de cuotas que se hacen generalmente cuando se eligen estos estamentos, que tienen gente allí, como dicen, que deben dejarlo seguir, cuando ellos no han evaluado, no han emitido, no han evacuado una sola auditoría en los 3 años de esta administración. De múltiples situaciones, además de que tienen que hacer las auditorías por obligación, de forma rutinaria, también de muchos estamentos donde se ha hablado de esas indelicadezas, de esas irregularidades, de esos manejos en esta administración. O sea, ahí hay otros macos, pero ahí cada uno se está endilgando culpas y se le está endilgando al contrario, y uno no sabe realmente dónde comienza el evento y dónde termina. Esa es la realidad de lo que está pasando, no cabe dudas. Esa es la realidad de lo que está pasando. Vamos a ver el desenlace. Todo apunta a que no hay los votos necesarios para ese juicio político, y si no es así, yo me pregunto, ¿cómo rayos va a operar en los 2 años que le queda a ese pleno de esa Cámara de Cuentas, cuando se han dicho tantas cosas y se han hecho tantas acusaciones, y que incluso después de ir ante la comisión que lo esté evaluando y que se ha formado todo una visión de juicio político y de expulsión, cómo van ellos a poder operar como pleno para poder hacer su trabajo, el trabajo por el cual le pagan? Yo no sé. Esto es un arroz con mango, salvo que un día cojan 3, 4 de ellos, o los 5, o 1, o 2, y renuncie, y entonces vengan otras cosas. No sé, la verdad que no sé. La solución no la tengo en las manos. No la tengo en las manos. Ni tengo cómo pensar que puede ser siquiera esa solución. El domingo pasado el laboratismo político siguió a 2 manos. Se destacó principalmente que la Fuerza del Pueblo escogió en una asamblea como único candidato, porque no había más precandidatos, como único candidato a Leonel Fernández como candidato presidencial para las elecciones del 2024. Vaya sorpresa que surgió en la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo está sorprendido de que haya ocurrido esto, de que hayan escogido a Leonel Fernández
cuando se pensaban que habían luchas intestinas. Por Dios, estoy chanceando. De cajón. Lo que hizo la Fuerza del Pueblo fue lo que hizo el PLD con Abel Martínez. Y la Fuerza del Pueblo lo hizo con Leonel Fernández. Anticipadamente a la convención, que es en octubre, no presentaron ninguna precandidatura. Allá en el PLD se escogió supuestamente por una encuesta y se le entregó a Abel Martínez la candidatura. Y aquí el PLD, en una asamblea de delegados, por unanimidad, nadie se oponía, en otros candidatos, Leonel Fernández fue aprobado. Ahora, claro, la candidatura de Abel Martínez y la candidatura de Leonel Fernández y la candidatura de Luis Abinader, que también es candidato, seguro, tienen que ser inscritas ante la Junta Central Electoral a más tardar el 17 de agosto, porque deben ser registrados para la convención. Son 45 días antes de la fecha de la convención, que está fijada para el 1 de enero. Comienzan las convenciones y las primarias de todos los partidos, donde serán escogidos, señalados o formalizados las candidaturas de presidente, vicepresidente, senadores, diputados, síndicos, regidores, vocales y directores distritales, que son 4,000 y pico de cargos que se van a bailotear en las elecciones del 2024. Pero el 17 de agosto todos tienen que estar inscritos, todos. Entonces ellos se adelantaron simplemente para llenar el requisito. El 17 de agosto hacen las candidaturas, estos son nuestros candidatos, no van como precandidatos a primaria y eso está escogido. Y entonces allí simplemente se llena un acta, se firma y punto. Tiene que ser ratificado por una asamblea de delegados que, si ya lo escogió como candidato presidencial a unanimidad, no va a pasar nada nuevo en una convención. Entonces ya hay 2 candidatos oficiales. El tercer candidato, que es Luis Abinader, no le cabe dudas a nadie de que es el candidato a la reelección por el PRM. Además, no, los otros candidatos que se han hablado, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, lógicamente, y todos lo saben, dentro del PRM y fuera del PRM, no tienen las posibilidades de competir de tú a tú con el presidente de la República. Además, un hombre que hay que reconocer que ha conformado un liderazgo político personal a lo largo de estos 3 años en su ejercicio de poder. No sale de las calles, está dirigiendo personalmente los más pequeños detalles del funcionamiento de su gobierno. Tiene un contacto todo el tiempo, vis a vis, con toda la geografía nacional. Le ha dado la vuelta como 20 veces al país. Todos los fines de semana, todos los días, está en una actividad pública. No cabe duda de que es el candidato, pero él se reservó el derecho de anunciar en su momento que se presentará como candidato. Versiones que me han llegado, que han circulado en algunos mentideros políticos, incluso que hasta en medios de comunicación, se habla de que antes del 17 de agosto, posiblemente el 16 o unos días antes de agosto, el presidente Luis Abinader pronuncia un discurso al país para pasar revista, como ha hecho en ocasiones anteriores, de su gestión de gobierno a los 3 años de cumplirse su gestión de gobierno y la visión que tiene para el último año de su gestión de gobierno, que debe concluir el 16 de agosto del 2024, como está establecido constitucionalmente. Y que al final de ese discurso, o a lo largo de ese discurso, va a anunciar su aceptación como candidato presidencial por el PRM en procura de la reelección y de continuar y de acabar todo el plan de gobierno que ha estructurado, de los cuales 3 años se han ejecutado, 1 año pendiente, y pedirá los próximos 4 años para completar su gestión de gobierno.
Eso es lo que ronda en el ambiente. ¿Por qué dudarlo? No me parece. Creo que ese es el escenario. Los 3 candidatos que se han hablado y las alianzas que están gestionando los 3 grandes partidos va a decidir los bloques que a final de cuentas se van a enfrentar. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Estados Unidos ha dispuesto el uso de 2 aviones no tripulados para apoyar a República Dominicana en la vigilancia de la zona del Caribe contra el narcotráfico, así como de la incorporación de agentes norteamericanos que asisten en los principales muelles del país al personal nacional en perfilar los cargamentos sospechosos. El presidente Luis Abinader inició la jornada de este lunes en esta ciudad de Bruselas, con la participación en la reunión entre líderes europeos y del Caribe en el marco de la cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebra en esta nación desde este lunes y hasta mañana martes. Previo a la reunión entre líderes europeos y del Caribe, Abinader intercambió saludos y conversó por breves minutos con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros líderes presentes en la cumbre. Gracias a un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Asamblea y el Senado estatal, los residentes de algunos países como República Dominicana podrían pronto tener la opción de homologar la licencia de conducir de su país en Nueva York. Es decir, los extranjeros con licencia de conducción de su país y que viajan a Nueva York no tendrían que tomar el examen práctico ni el teórico si cumplen con los requisitos impuestos por el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York. El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porchela, garantizó que todas las líneas aéreas y rutas de vuelos autorizadas hasta la fecha por Estados Unidos seguirán operando normalmente, aunque la Administración Federal de Aviación FAA decida supeditar las nuevas autorizaciones a la inspección pendiente del Sistema Aeronáutico de República Dominicana. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La Unión Europea anunció hoy el envío de 10 millones de euros a Haití para hacer frente a la crisis humanitaria derivada de la violencia generalizada, el colapso económico y una epidemia de cólera. El Centro Conjunto de Coordinación establecido en Estambul y desde el que se gestiona el acuerdo para la exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro ha sido notificado por Rusia de que se retira de forma inmediata de esta iniciativa, confirmó una fuente de Naciones Unidas en Ginebra. Rusia y Ucrania llegaron a este acuerdo hace un año con la intermediación de la Organización de Naciones Unidas y de Turquía, que en las últimas semanas multiplicaron sus esfuerzos para lograr una nueva extensión del acuerdo que expiraba hoy tras 2 extensiones en marzo y mayo pasado. Brasil rechazó las sanciones que aplica Occidente contra Rusia y no tienen planes de enviar armas a Ucrania, manifestó en diálogo con Sputnik
El canciller brasileño Mauro Vieira: somos tradicionalmente contrarios a sanciones unilaterales, solo reconocemos las que son aprobadas en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una posición histórica de la política exterior brasileña y la sostenemos también en este caso, afirmó el ministro. En dos eventos, el Instituto Nacional de Migración identificó este domingo a 303 migrantes extranjeros que eran transportados en cajas de camiones de carga tipo tortón y un tractocamión. Los migrantes rescatados por las autoridades migratorias mexicanas dijeron ser originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y la India. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su análisis semanal sobre la situación interamericana, pero también sobre la situación mundial, analiza la cumbre de la OTAN. La cumbre de la OTAN que se celebró la semana pasada y cuyo centro de atención, lógicamente, fue Ucrania. Pero también, entre debates, discusiones, se habló del futuro, de lo que representa la guerra, de cómo la OTAN se prepara o está lista para defender a sus países miembros, incluyendo la situación de Ucrania, que aunque no es miembro de la OTAN, tiene el respaldo de los países europeos e incluso de Estados Unidos y Canadá. Gonzalo Abarca dirige este conversatorio, este análisis sobre la situación que surgió de esta reunión cumbre de la OTAN celebrada en, ¿cómo se llama este sitio? En Lituania. Lituania se celebró esta reunión de la OTAN la semana pasada, con la presencia de todos los presidentes y jefes de Estado de Europa y de Joe Biden de Estados Unidos, así como del señor Trudeau, de primer ministro de Canadá. Con este reportaje, con esta presentación del Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, me despido por esta noche. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Disfruten de este reportaje, de este conversatorio, de este análisis sobre la reunión de la OTAN. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó la cumbre de la OTAN en Vilna, la capital de Lituania, destacando lo que denominó la unidad de la alianza y la promesa de que Ucrania será miembro del grupo en el futuro. Biden comparó la batalla para expulsar a Rusia de Ucrania con el desafío que significó la Guerra Fría a la libertad en Europa. El mandatario dijo que la OTAN no se doblegará independientemente de lo que dure la guerra, como lo informa Celia Mendoza desde Vilna.
Con garantías y compromisos para la seguridad a largo plazo de Ucrania, culminó la cumbre de la OTAN esta semana, donde los miembros del G7 firmaron una declaración conjunta de apoyo para este país y se comprometieron a establecer alianzas estratégicas de apoyo militar y económico. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos aseguró que se habrían logrado los objetivos fundamentales, esto antes de llegar a Finlandia. En la capital, Helsinki, se reunió este jueves con los miembros de los países nórdicos y dio un balance acerca de esta semana. En Vilna, la OTAN se reunió con 33 naciones por primera vez. Mostramos al mundo que nuestra alianza está más unida que nunca y pronto serán 32 aliados gracias a un acuerdo con Turquía para hacer avanzar los protocolos de adhesión de Suecia. Y como socios capaces y democracias comprometidas, tanto Finlandia como Suecia contribuirán significativamente a la fortaleza, la seguridad y la unanimidad de la OTAN. Y una alianza más fuerte hace que el mundo entero sea más fuerte. Mientras el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien se mantendrá por lo menos por un año más a la cabeza de esta organización, aseguró que continuarán trabajando para apoyar a Ucrania y resaltó que hay retos mundiales en torno a la seguridad, refiriéndose en específico a China y Corea del Norte. La próxima reunión anual de esta organización se llevará en la capital de los Estados Unidos el próximo año. Celia Mendoza, Voz de América, Vilna, Lituania. Y para analizar los resultados de esta cumbre, la efectividad de la OTAN, su estrategia militar y el impacto que estos acuerdos podrían causar en Rusia, me acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El doctor Deer fue profesor de la Academia Militar de West Point y funcionario en la oficina del secretario de Defensa de Estados Unidos. También nos acompaña el coronel Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental. El coronel de la Peña supervisó el financiamiento de programas de cooperación del Comando Sur y el Comando Norte de Estados Unidos. Voy a empezar contigo, Craig. La cumbre concluye con la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, pero, y aquí está la gran interrogante, con la promesa, solamente promesa, Ucrania, de que algún día será miembro de la alianza. ¿Qué balance haces de este resultado? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes y con mi amigo Sergio de la Peña. Mira, creo que tenemos que tomar un paso para atrás para reconocer que el momento en donde nos encontramos en este minuto se debe a una carencia de política de largo alcance estadounidense que data desde por lo menos la administración de George Bush, pero sobre todo la administración de Obama, en donde vez tras vez Estados Unidos no le dejó claro a Putin y a Rusia de que no sería tolerado los movimientos expansionistas, intervencionistas de Rusia. Así que ahora el presidente Biden está jugando con una situación más delicada, precisamente porque en la invasión de Rusia a Georgia en 2008 o con la invasión en Crimea en 2014, Estados Unidos no lideró la alianza como debería de haberlo hecho. Así que ahora me parece que el presidente Biden ha sido demasiado cauteloso en establecer los fines estratégicos necesarios. Entonces, por eso tenemos esta situación de incertidumbre que vemos. Es desafortunado. Ya, muy bien, coronel de la Peña. Sergio, ¿qué tan efectiva es la OTAN? ¿Por qué Estados Unidos ha recordado a algunos de sus miembros sobre el compromiso de financiamiento y personal militar? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Es un placer estar contigo, tus televidentes y mi compañero en armas, Craig. Mira, la situación es que la OTAN tiene ciertas debilidades que necesitan fortalecerse y la situación que estamos viviendo hoy en día refleja esa situación. La realidad es que la OTAN necesita actualizarse a lo que está pasando y no eso que está en una situación al momento para hacerlo adecuadamente. Como ha indicado Craig, la manera en cual se trató este tema fue muy cauteloso y ahora
estamos viendo, se está reflejando que es lo que falta, es una estrategia que nunca realmente se ha establecido. La estrategia que tenemos al momento es vamos a apoyarlos hasta la infinidad, que todo lo que ellos requieran nosotros les vamos a ofrecer. Y eso obviamente no es una manera muy contundente en el conflicto en el cual están involucrados. Pero antes de continuar el debate, veamos lo que dijo el presidente Joe Biden al concluir la cumbre de la OTAN en Vilna. Cuando Putin, en su sed por territorios y poder, desencadenó esta brutal guerra en Ucrania, apostó a que la OTAN se quebraría. Pensó que nuestra unidad se desintegraría desde el primer momento, que los líderes democráticos serían débiles, pero se equivocó. Bueno, Craig, has escuchado al presidente Biden, ¿no? Que destacando la unidad de la alianza, pero Estados Unidos en realidad debió utilizar toda su diplomacia para convencer a Turquía de que aceptara la membresía de Suecia, Finlandia también. Y se habla de diferentes ópticas para ayudar a Ucrania. Tu comentario. Bueno, el comentario sigue siendo lo que destacaba hace un par de minutos. El hecho de que en 2008, Estados Unidos pensaba que podía incluir a Rusia en la Sociedad de Naciones Libres, causó que no fuéramos más firmes en la disuasión que habíamos establecido antes. Y Putin se aprovechó de eso. Así que si hubiésemos tenido mayor disuasión efectiva hace años, no estaríamos en este momento. E incluso yo creo que se le puede echar una culpa a la administración de Biden antes de la invasión a Ucrania, donde intentó utilizar una disuasión netamente diplomática y económica, a la cual poderes como China, me atrevo a decir, y Rusia no responden. Entonces, basado en lo que habíamos hecho antes, en Georgia, en Crimea, Putin se sintió con plena libertad de actuar pensando que la OTAN no reaccionaría como lo ha hecho. Así que bravo que lo ha hecho, pero me parece que ha sido tarde y por eso el costo va a ser mucho mayor. Son lecciones que deberíamos de haber aprendido hace muchos años. Bueno, ese es el gran desafío en política exterior de Estados Unidos, los regímenes autocráticos. Pero ahora, Sergio, ¿cuáles son las opciones que tiene Rusia ante Ucrania? Ucrania, que tiene el apoyo de Occidente y ahora la promesa de ingresar a la OTAN. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que si se aceptaría Ucrania a este momento a la OTAN, eso indicaría que la OTAN está en conflicto con Rusia, así que automáticamente involucraría a la OTAN en un conflicto mundial, es decir, europeo por lo menos, porque eso quiere decir que uno de los partidos de la OTAN, uno de los miembros, ha sido atacado, entonces tiene que responder la organización como una fuerza unida, así que ese es parte del problema. Las opciones que tiene el señor Putin es decidir de darle lo que pide Ucrania y salirse de Ucrania. Eso no va a suceder. La Crimea es lo más importante para él, porque si pierde a Crimea, pierde su capacidad naval con un puerto en agua tibia. El resto de los puertos en Rusia típicamente tienen periodos que están congelados, así que eso no lo van a soltar. Ese es históricamente uno de las áreas más importantes para Rusia y obviamente no la van a entregar. Así que la situación es que Rusia continúa con el conflicto y esto parece que va a continuar lo más posible por años. Ahora, por lo que estás diciendo se proyecta, ¿no?, a largo plazo. Pero veamos ahora lo que dijo el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky. Creo que ingresaremos a la OTAN tan pronto como la situación de seguridad se estabilice. Bueno, Craig, vamos a retomar precisamente lo que estaba diciendo Sergio y el presidente Zelensky, que ingresarán a la OTAN cuando la situación se estabilice. Sin embargo, se proyecta esto a largo plazo, ¿no? La OTAN no dio una fecha a Ucrania para su ingreso a la alianza, algo que el propio Zelensky había criticado fuertemente días antes de finalizar la cumbre. Pero ¿crees tú que podría darse un estimado de cuándo se daría ese ingreso de Ucrania a la OTAN?
No, precisamente lo que había dicho Sergio, concuerdo plenamente. Estamos en una situación de jaque mutuo. De nuevo, el hecho de que la OTAN no se opuso con una disuasión más fuerte hace años ha resultado en esta situación en la cual no se puede invitar a la Ucrania, no se puede incluir a la OTAN en este momento porque, de hecho, ya estaríamos en una guerra activa con Rusia, lo cual es bastante no aceptable. Así que, y francamente, para Putin le conviene, en términos de política doméstica, continuar con la guerra. A pesar de que le haya costado internacionalmente, domésticamente está en buena posición, está firme. Así que esto va para largo. Tú dices buena posición. A todos. Dices buena posición en el sentido del apoyo que tiene de la ciudadanía, o buena posición militarmente. Claro, exactamente. Ya. En cuestiones de política doméstica. Ya. Ahora, Sergio, el presidente Putin ha dicho que el ingreso de Ucrania a la OTAN representa una amenaza a la seguridad nacional de su país y por consiguiente no la permitirá. Pero militarmente, vamos a hablar del punto de vista militar, porque ya Craig habló del punto de vista de la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra Putin ahora? Ha dicho ya que incluso el grupo Wagner, que le creó un gran desafío, ya no existe. ¿Representa una verdadera amenaza para Occidente Rusia? Mira, cualquier país que tiene armas nucleares tácticas e estratégicas es una amenaza no nomás contra los Estados Unidos, sino contra el mundo. Mientras que un país tiene esas armas, va a ser una amenaza al resto del mundo. Y por esa razón es que Rusia sigue siendo militarmente significativa. Cuando uno ve el PIB de Rusia, es equivalente al de Italia. Así que económicamente no necesariamente tienen el poder, pero cuando estamos hablando de esa capacidad, siempre tiene que tomarlo uno en serio. Claro. Ahora, muy rápidamente, en un año electoral, ¿qué podría representar esta situación de Rusia y Ucrania? Craig, rápidamente. Bueno, es el debate clásico entre los expansionistas y los que piensan en la aislación, ¿no? Y ese debate se va a continuar porque es una situación compleja. Continuamos con Foro de la Voz de América y llega a Ucrania el primer envío de bombas de racimo por parte de Estados Unidos. El Departamento de Defensa confirmándolo. La Casa Blanca anunció la semana pasada que proporcionará estas municiones como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta $800 millones para su guerra contra Rusia. La decisión ha sido fuertemente cuestionada, pues estas bombas están prohibidas por más de 120 países signatarios de la Convención de Oslo. Pero veamos qué son y cómo funcionan las bombas de racimo. Las bombas de racimo han sido vetadas por más de 120 naciones, justamente porque sus explosiones tienen la capacidad de impactar indiscriminadamente en un amplio espectro. Una vez el proyectil es disparado desde tierra o aire, este artefacto expulsa múltiples bombas. Y estas pequeñas municiones no necesariamente estallan cuando llegan al terreno. Algunas explotan tiempo después, causando la muerte o graves mutilaciones a sus víctimas. Y antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo Jack Sullivan, consejero asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden sobre estas bombas. Si Ucrania no tiene suficiente artillería, sería vulnerable a los contraataques de Rusia. Eso podría subyugar más a los civiles ucranianos. Esa es la justificación de nuestra decisión. Hemos consultado con nuestros aliados y algunos de ellos que no firmaron la Convención de Oslo la recibieron con los brazos abiertos. Dijeron que era la decisión correcta. La decisión correcta. Sergio, difícil en realidad esta decisión, pero está Estados Unidos sentando un precedente peligroso que podría crear un estado boomerang luego al enviar bombas de racimo a Ucrania. Mira, al momento en el conflicto, los rusos están utilizando las mismas bombas y tienen menos efectividad en su capacidad para estallar a tiempo. Y además están utilizando bombas de vacío que son también muy devastadoras. Las bombas de racimo son armas que cumplen
una misión esencial cuando está uno en el ataque. El problema es que las bombas no todas estallan. Claro. Supuestamente las que estamos enviando a Ucrania tienen una falla de 3%, comparación a 40% de las mismas bombas que están utilizando los rusos. Así que trata uno de ver estas armas desde el punto de vista de paz, pero están en guerra y las armas que se están utilizando por los rusos ahora tienen una contraparte que van a estar utilizando los ucranianos. Así yo lo que veo es otra arma más. El problema ha sido que estamos dándoles estas armas paso a paso y no en una manera más coordinada. Ya. Ahora, Craig, militarmente, ¿cómo detiene, o más bien afecta, ¿no?, la avanzada militar rusa el uso de estas municiones? Bueno, si me permites un segundo, quiero respaldar lo que decía Sergio. Mira, tácticamente, militarmente, el empleo de estas armas tiene sentido. ¿Tiene sentido? Claro, la dificultad tiene que ver con cuestiones a nivel política internacional, política doméstica en Estados Unidos y a niveles operaciones y tácticas en el campo de batalla. El hecho de que Rusia ha estado utilizando la artillería de manera masiva y también empleando estas mismas armas, me parece que es una decisión francamente tardía, de nuevo, de la administración de Biden. Decía que no iba a mandar tanques, está mandando tanques. Decía que no iba a mandar misiles Patriot, ya las mandó. Dice que eventualmente no iba a mandar los F-16, ahora dice que sí. Como decía Sergio hace varios minutos, lo que ha hecho falta es una estrategia coordinada, bien pensada a largo plazo. Entonces, por eso vemos pasos tibios y por eso también se va a prolongar la guerra aún más. Pero es una decisión concertada y efectiva, a mi juicio, pero muy tardía. Claro, pero Craig, el consejero de Seguridad Nacional, Sullivan, ha dicho que la decisión, al menos, de enviar bombas de racimo fue precisamente pospuesta por lo polémico que ha sido, por lo controversial. Pero ahora, militarmente, ¿cómo detiene la avanzada militar rusa el uso de estas bombas? ¿Qué pueden afectar? ¿Cómo puede cambiar el marco militar o el escenario militar en Ucrania? Bueno, en el ataque, el hecho de que Rusia ha tenido meses para establecer defensas bien establecidas, es difícil penetrar. Y estas municiones tienen la capacidad, porque vienen en un ángulo de ataque superior y además pueden entrar en las trincheras. Es una munición muy efectiva, así que tácticamente, militarmente tiene sentido y pueda contribuir, debería de contribuir cuando Ucrania decide el punto de enfoque de su avanzada para facilitar la efectividad ahí. Ya, ahora muy rápidamente, Sergio, que nos acaba el tiempo en este programa. Retomo lo que has dicho, 120 países, sin embargo, han prohibido el uso de estas bombas, Sergio, han argumentado derecho humanitario. O sea, ¿puede Estados Unidos estar violando el derecho humanitario al proveer este tipo de municiones a Ucrania? Rápidamente. Estamos en guerra, en un conflicto. Los derechos humanos, obviamente, la guerra es un conflicto en contra de los derechos humanos. Claro. Así que estamos hablando de guerra. Y como ha indicado Craig y yo, el asunto de las bombas de racimo es solamente otra arma que se puede utilizar. Las guerras son horribles, las guerras utilizan armas bélicas que van a causar daño y van a provocar muertes, así que esto no es nada fuera de la norma en una guerra, desafortunadamente. Doctor Deere, sus conclusiones sobre los resultados de la OTAN y el suministro de bombas de racimo a Ucrania por parte de Estados Unidos, rápidamente. Bueno, en cuanto a la cumbre, me parece que el resultado fue francamente lo mejor posible en este momento. De nuevo, repito, el desafío es que ha habido una falta de una estrategia consensuada de parte de los Estados Unidos con la OTAN, y por eso tenemos esta tormenta perfecta en la cual la guerra va a continuar, porque Putin no se va a salir y Ucrania no se va a rendir. Así que esto va para largo, desafortunadamente. Muy bien. El coronel de la Peña, tus conclusiones. Mira, estamos al inicio de la Segunda Guerra Fría, esta es la parte más cálida, y el problema que tenemos es que de los 31 miembros que actualmente existen de la OTAN,
y ya pronto van a ser 32. Solo 7 están cumpliendo con el 2% de gasto del PIB. Así que si vamos a continuar a defender a Europa, tiene que haber un cambio de estrategia, tiene que haber un cambio del nivel de contribuciones que tiene toda la OTAN para ser la organización que realmente defiende los derechos y la defensa de Europa. Bueno, muchísimas gracias al doctor Craig Díaz y al coronel Sergio de la Peña. Siempre un placer tenerlos en foros con su análisis y su participación. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Feliz fin de semana.